Queridos y queridas estudiantes, a continuación comenzaremos con un nuevo tema, el cual corresponde al equilibrio iónico. El equilibrio iónico corresponde a un tipo de equilibrio el cual ocurre en solución acuosa, en el cual sustancias denominadas electrolitos son capaces de disociarse en este medio acuoso. Debido a esto, debemos tener absoluta claridad de qué tipo de sustancias corresponden los electrolitos. En este ámbito, los electrolitos corresponden a todos aquellos compuestos que, en estado fundido o en disolución, tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica, debido a la liberación de iones producto de su disociación. No obstante, no todos los compuestos presentan la misma capacidad para generar iones en disolución. Por lo tanto, podemos clasificar a los electrolitos en electrolitos fuertes, débiles y sustancias no electrolíticas. Una manera sencilla de determinar si un compuesto se corresponde a una sustancia que puede ser clasificada como electrolítica es disolver una pequeña cantidad de él en agua pura y determinar la conductividad a partir de un conductímetro, que es lo que podemos observar en las imágenes inferior de la presente diapositiva. En este contexto, un compuesto no electrolítico o no electrolito no va a ser capaz de conducir la electricidad, por lo cual la ampolleta del conductímetro no va a presentar luminosidad alguna. En el caso de los electrolitos débiles, estos se pueden disociar parcialmente formando un equilibrio entre su forma ionizada y su forma no ionizada. De esta manera, al evaluar la conductividad de un electrolito débil en un conductímetro, vamos a evidenciar una escasa luminiscencia. Finalmente, como es lógico de pensar, los electrolitos fuertes son aquellas sustancias químicas que son capaces de disociarse completamente. Por lo tanto, en estos casos no existe un equilibrio, siendo una reacción completamente unidireccional al ser realizada la disociación. Como es evidente de pensar, estas clases de compuestos presentan una máxima luminiscencia al ser evaluada su conductividad en un conductímetro. Considerando estos antecedentes, es necesario recalcar que el agua pura prácticamente no conduce la corriente eléctrica, pero si le agregamos una pequeña cantidad de sal de mesa, al cual corresponde al cloruro de sodio, que es un fuerte electrolito, se transforma en una solución notoriamente conductora. Sin embargo, usted en estos momentos se puede estar preguntando por qué el agua potable sí se considera que presenta características conductoras. Esto se debe a que el agua potable presenta pequeñas cantidades de sales que son altamente electrolíticas, lo que confiere su capacidad de conducir la electricidad. Sin embargo, se debe recalcar que el agua pura no presenta una conductividad eléctrica significativa. A continuación analizaremos algunos ejemplos de sustancias comunes en función de su capacidad conductora. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el cual se conoce comúnmente como ácido muriático, se considera una solución conductora la cual puede conducir la electricidad debido a la liberación de ion hidronio y ion cloruro a la solución. En el caso de un vaso de agua con azúcar, considerando que el agua sea completamente pura, estamos en el ejemplo de una solución que no presenta características conductoras, debido a que el componente químico del azúcar, la sacarosa, no es una sustancia electrolítica. Durante el estudio del equilibrio iónico, nuestros esfuerzos se centrarán principalmente en comprender las características químicas que presentan aquellas sustancias categorizadas como ácidos y bases. Por lo que en primer lugar haremos una revisión histórica de las distintas teorías ácido-base que han tratado de explicar el comportamiento de esta clase de compuestos, partiendo desde las teorías iniciales de Arrhenius hasta las teorías más actuales correspondientes a la teoría de Lewis, en las cuales los conceptos de ácidos y bases dan pie a los conceptos de electrófilo y nucleófilo. La primera teoría que explica el comportamiento químico que presentan ácidos y bases
fue propuesta por Arrhenius, en la cual se define a las sustancias ácidas como aquellas que en disolución acuosa son capaces de liberar iones hidróneo. Por otro lado, las sustancias básicas son definidas como sustancias químicas que en disolución son capaces de liberar iones hidroxilo, por lo cual esta teoría era capaz de explicar el comportamiento de ácidos fuertes como el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, y el de bases fuertes como el hidróxido de sodio. Sin embargo, esta teoría no era capaz de explicar el comportamiento ácido o básico de un sinnúmero de sustancias, como por ejemplo el amoníaco, el cual presenta importantes características básicas, por lo que Bronsted y Lowry ampliaron los conceptos de ácidos y bases, definiendo las primeras como aquellas que tienen la tendencia a ceder un protón y a las segundas como aquellas sustancias que tienen la tendencia a aceptar un protón. Por lo cual, si hacemos reaccionar ácido acético, que es el componente característico del vinagre, con agua, nos permitiría clasificar al primero como un ácido y al segundo como una base de Bronsted y Lowry. Sin embargo, si hacemos reaccionar el agua con amoníaco, el agua va a presentar un comportamiento ácido, por lo cual es necesario hacer nuevas definiciones que nos permitan comprender las características ácidas y básicas de ciertos compuestos químicos. Es en este ámbito es que se definen los anfóteros como aquellas sustancias que pueden comportarse tanto como un ácido o como una base, siendo el ejemplo más representativo el agua, como también algunos hidróxidos. Junto al anterior, podemos definir a las sustancias anfipróticas como aquellas que pueden donar o aceptar un protón. Ejemplo de ellos son el ion bicarbonato, el ion bisulfato, el agua y los distintos aminoácidos. Es importante destacar que el comportamiento anfótero o anfiprótico de una sustancia va a depender frente a qué otra sustancia se hará reaccionar a este compuesto, por lo cual no existe una regla general para establecer el comportamiento anfótero o anfiprótico que va a presentar una sustancia química en particular. Quizás uno de los conceptos más importantes relacionados a la teoría de Bronsted y Lowry corresponden a los de ácidos y bases conjugadas, los cuales se originan a partir de una reacción de neutralización entre un ácido y una base, en el cual un ácido originará una correspondiente base conjugada y una base su respectivo ácido conjugado, siendo estos conceptos asociados a la pérdida o la ganancia de un protón dentro de un mismo sistema de reacción. En el primer ejemplo podemos ver la transferencia de un protón por parte del ácido nitroso hacia el agua, por lo cual el ácido nitroso origina a una base conjugada, el ion nitrito, y el agua, que había actuado como base, origina su ácido conjugado, el ion hidróneo. En el segundo ejemplo podemos ver cómo el agua en este caso actúa como ácido, reaccionando con el amoníaco, quien se comporta como base. En este caso, el amoníaco origina un ácido conjugado que corresponde al catión amonio, y el agua que había actuado como ácido genera su correspondiente base conjugada que corresponde al ion hidroxilo. La teoría más actual corresponde a la teoría ácido-base de Lewis, la cual engloba los conceptos de Arrhenius, Bronsted y Lowry, y que además puede explicar el comportamiento ácido-base desde un punto de vista electrónico, ampliando la definición de los conceptos anteriormente discutidos. En este sentido, un ácido, ahora llamado electrófilo, va a corresponder a una sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado. Por el contrario, un nucleófilo, anteriormente llamado base, va a corresponder a aquellas sustancias químicas que contienen al menos un átomo capaz de aportar con un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado. De esta manera, las sustancias ácidas y bases se definen como electrófilos y nucleófilos de acuerdo a la capacidad de formar nuevos enlaces siendo aceptores o donores de electrones.
A modo de ejemplo, el amoníaco, el cual se comporta como nucleófilo, puede aportar con un par de electrones no enlazantes para formar un nuevo enlace con su aceptor, que corresponde al trifluoruro de boro, quien se comporta como electrófilo. Debido a que el equilibrio iónico es explicado en un medio acuoso, debemos discutir las propiedades ácido-base que presenta el agua, por lo cual, en primeros términos, hablaremos respecto al proceso de autoionización que presenta esta molécula fundamental para la vida. Como habíamos definido anteriormente, el agua se comporta como un anfótero, por lo cual puede liberar iones hidronio y iones hidroxilos. De esta manera, si hacemos reaccionar dos moléculas de agua, en la cual una se va a comportar como ácido y la otra como base, vamos a generar ion hidronio y ion hidroxilo, que es lo que se evidencia en la presente diapositiva. Como consecuencia de su escasa ionización, el agua presenta una conductancia pequeña, aunque medible, presentando una constante de equilibrio igual a 1.82 por 10 elevado a la menos 16, desplazada totalmente hacia la formación del reactante. Debido a que el agua es un líquido puro, debe considerarse una constante y debe ser incluido en la constante de equilibrio. De esta manera, la concentración de agua en moles por litros a una temperatura de 25 grados Celsius tiene un valor numérico de aproximadamente 55.5. De esta manera podemos obtener el valor del producto iónico del agua, el cual tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 14, y determinando a su vez las concentraciones de ion hidronio y ion hidroxilo dentro del agua. A partir de la determinación del producto iónico del agua es que nacen los conceptos de pH y pOH, donde P corresponde a un operador matemático que indica aplicar el menos logaritmo de una concentración. De esta manera, si aplicamos el operador matemático P a ambos lados de la expresión del producto iónico del agua, obtenemos que el menos logaritmo de la concentración de iones hidronio menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo es igual a 14, que comúnmente lo expresamos como pH más pOH es igual a 14. Por lo que, a modo de resumen, podemos determinar que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, o a su vez a la resta de 14 menos pOH, y que el pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, o igual a 14 menos pH. Por convenio general, la concentración de ion hidronio y la concentración de protones son considerados términos equivalentes, por lo cual usted no debe generar confusión al ver que ambos términos son tratados de igual manera. Además, como es posible de inferir, usted puede obtener las concentraciones de iones hidronio en una solución a partir de su valor de pH, aplicando desde el punto de vista matemático la operación inversa al menos logaritmo. De acuerdo a todos estos antecedentes, es que se definen a las disoluciones ácidas como aquellas que presentan un pH inferior a 7, a las disoluciones básicas, aquellas que presentan un valor de pH superior a 7, y a las disoluciones neutras, las que presentan un valor de pH igual a 7. A modo de ejemplo, podemos observar las distintas concentraciones de iones hidronio, el valor de pH, el valor de pOH y la concentración de iones hidroxilo asociados a un sinnúmero de sustancias comunes. Por ejemplo, los jugos gástricos presentan una alta concentración de iones hidronio, presentando un valor de pH cercano a 1. El vino presenta una menor concentración de iones hidronio. Sin embargo, su pH es bastante ácido al presentar un valor cercano a 3. Avanzando hacia la zona neutra, podemos encontrar que la saliva presenta un pH cercano a 6
ligeramente ácido. El plasma sanguíneo presenta un pH cercano a 7, siendo más específicos en su valor de 7,4. El bórax, un compuesto químico común encontrado en algunos juegos didácticos, un valor de pH básico cercano a 9, y algunos blanqueadores de limpieza con pHs bastante básicos cercanos a 13. En el siguiente ejercicio se nos indica calcular el valor de pOH y la concentración de iones hidroxilo para una solución que presenta un pH de 12,6. De acuerdo al producto iónico del agua, sabemos que pH más pOH es igual a 14, por lo cual es posible deducir que el valor del pOH va a ser igual a la diferencia de 14 con el valor de pH dado en el ejercicio. De esta manera, pOH presenta un valor de 1,4 para la presente solución. Una vez obtenido el valor de pOH, es posible determinar la concentración de iones hidroxilo asociada a esta disolución. De esta manera, si aplicamos el antilogaritmo que corresponde a un exponente de base de 10, considerando un signo negativo, podemos determinar dicha concentración, la cual tiene un valor de 0,04 molar. Note que si usted no considerara ese signo negativo, obtendría un valor de una concentración cuyo sentido físico no sería razonable considerando las condiciones acuosas de la presente solución. Esto se explica debido a que el operador P presenta un signo negativo antes de aplicar el logaritmo de base 10. Desde el punto de vista experimental, es posible determinar un valor semi-cuantitativo de una solución a través de la utilización de papel pH. El papel pH presenta indicadores los cuales varían dependiendo de la concentración de iones hidronio o iones hidroxilo, indicando un valor semi-cuantitativo de la zona de pH en la cual se presenta la solución. De esta manera, es posible obtener un valor estimado del pH asociado a una disolución acuosa, a partir de los cambios de coloración en el papel pH. En este sentido, es posible obtener valores de pH con un mayor grado de certeza utilizando un pHímetro o potenciómetro, los cuales utilizan un sensor del tipo electroquímico para determinar el pH asociado a una disolución. En un comienzo de la presentación, habíamos hablado que los electrolitos podían considerarse débiles o fuertes, lo cual se explica en función del grado de disociación que presentan estos compuestos, por lo cual es posible inferir que existen ácidos y bases que son clasificadas como fuertes o débiles en función de su grado de disociación. En este contexto, como es lógico de esperar, los ácidos fuertes van a corresponder a aquellos ácidos que en solución acuosa se ionizan o disocian completamente, lo cual se ve representado en la imagen central de la diapositiva, en el cual el ácido clorhídrico, que corresponde a una disolución que presenta cloruro de hidrógeno, que es un ácido fuerte, se disocia completamente en ion hidronio y ion cloruro. Ejemplos adicionales de ácidos fuertes corresponden al ácido perclórico y al ácido sulfúrico, donde se expresan sus disociaciones correspondientes. En el caso contrario, los ácidos débiles van a corresponder a aquellos ácidos que en solución acuosa se ionizan o disocian de manera parcial, lo cual se ve ejemplificado a través del ácido fluorhídrico
el cual presenta un cierto grado de disociación, el cual puede ser medido y a la vez determinado, y que de acuerdo a los conocimientos adquiridos en equilibrio químico, podemos determinar su constante de equilibrio en función de su grado de disociación. Un ejemplo adicional que podemos observar corresponde a la disociación parcial que presenta el ácido acético, el cual también presenta características de un ácido débil. Del mismo modo que con los ácidos, las bases también pueden presentar un grado de disociación completo, como es el caso de las bases fuertes, generalmente relacionadas con los hidróxidos, o también pueden haber la existencia de bases que presenten solo un cierto grado de ionización o disociación, como es el caso de, por ejemplo, el amoníaco discutido anteriormente. En la siguiente tabla se muestran distintos tipos de ácidos y bases en función de su grado de ionización, en el cual puede determinar con cierto grado de exactitud las diferencias de las fuerzas de acidez o basicidad correspondientemente. Como habíamos adelantado previamente, es posible relacionar los conceptos estudiados anteriormente relacionados con el equilibrio químico a este tipo de sustancias que presentan cierto grado de ionización. Es por esta razón que podemos aplicar la determinación de las distintas constantes, ya sea de acidez para los ácidos o de basicidad para las bases, y tener un parámetro cuantitativo de su grado de disociación. En este contexto, si consideramos cualquier ácido débil, este se disociará parcialmente para generar iones hidronio y su correspondiente base conjugada, por lo cual su constante de acidez va a ser igual a el cociente de la concentración de iones hidronio por su concentración de base conjugada partido la concentración de ácido sin disociar. Por lo cual es muy sencillo inferir que a mayores valores de constante de acidez, mayor va a ser la fuerza del ácido en estudio. Del mismo modo, para una base débil, en el equilibrio vamos a considerar la presencia de ion hidroxilo, su ácido conjugado, por lo cual la constante de basicidad va a ser igual a cociente entre la concentración de ion hidroxilo por su ácido conjugado dividido la concentración de base sin disociar. Al igual que para los ácidos, la constante de basicidad va a ser directamente proporcional a la fuerza básica que presente la sustancia en estudio. En la siguiente tabla es posible apreciar distintos valores de constante de ionización para algunos ácidos débiles y sus bases conjugadas. En este sentido, usted puede apreciar las diferencias de estas constantes de acuerdo a las estructuras químicas asociadas a cada clase de compuestos. Del mismo modo que era posible aplicar el operador matemático P sobre la concentración de ion hidronio, es posible aplicar este mismo operador sobre la constante de acidez, obteniendo lo que se llama comúnmente el pK sub A, el cual va a corresponder al menos logaritmo de la constante de acidez y en el caso de pK sub B, el menos logaritmo de la constante de basicidad. Por lo cual, como es lógico de pensar desde un punto de vista matemático, mientras mayor sea el valor de pK sub A, menor va a ser la fuerza del ácido. Del mismo modo, esto ocurre al relacionar el pK sub B con la fuerza básica, existiendo una proporción inversa en valores de pK y su fuerza. Por lo cual, usted no se debe extrañar que es mucho más común hablar de los valores de pK sub A o pK sub B en vez de la constante de acidez o constante de basicidad, por lo cual usted debe tener clara el tipo de relación que existe en función del operador matemático aplicado sobre la constante. De acuerdo a todos los antecedentes expuestos, ya nos encontramos en condiciones
de ser capaces de calcular los valores de pH para distintas sustancias, por lo que en primer lugar nos detendremos a calcular el pH de un ácido fuerte. Aunque sea repetitivo, debemos de recordar que un ácido fuerte es aquella sustancia ácida que se encuentra ionizada completamente en disolución. Por lo tanto, acá no existe un equilibrio, lo que significa, desde un punto de vista químico, que toda la concentración inicial se ha transformado en una concentración final de ion hidronio y su respectiva base conjugada, respetando la estequiometría de esta disociación. A continuación vamos a calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico cuya concentración es de 0,01 molar. En este sentido, debido a que la estequiometría de disociación es 1:1, la concentración de protones en la solución va a ser igual a la concentración del ácido clorhídrico. Por lo tanto, podemos aplicar el operador P sobre la concentración, lo cual nos va a dar un valor de pH igual a 2. Del mismo modo, para una base fuerte, su concentración de ion hidroxilo va a ser igual a la concentración de la base considerando la estequiometría de disociación. A continuación, vamos a determinar el pH y la concentración de todas las especies presentes en una solución de hidróxido de sodio cuya concentración molar es 0,01 molar. Debido a que la estequiometría de disociación entre la base, el ion hidroxilo, y su ácido conjugado es 1:1:1, todas las concentraciones van a ser iguales, las cuales van a corresponder a 0,01 molar. Por lo que, si aplicamos el operador P sobre esta concentración, vamos a obtener el valor de pOH, el cual tendrá un valor de igual a 2. En consecuencia, para poder obtener el valor de pH en esta solución, tenemos que considerar la ecuación derivada del producto iónico del agua, en la cual pH más pOH es igual a 14. Reemplazando la concentración de pOH, o mejor dicho, el valor de pOH, es posible obtener el valor de pH, que va a ser igual a la diferencia de 14 menos 2, siendo un valor de pH de 12. En el siguiente ejercicio vamos a determinar la constante de acidez para un ácido débil, en el cual se nos informa que vamos a trabajar con un ácido monoprótico, o sea, que es capaz de liberar solo un protón, y se nos entregan como datos adicionales que este ácido presenta un pH de 2,44 cuando la concentración en el equilibrio del ácido corresponde a 0,1 molar. Como hemos establecido previamente, podemos determinar el valor de la concentración de protones aplicando el antilogaritmo de menos pH. De esta manera obtenemos una concentración de protones equivalente a 3,63 por 10 elevado a la menos 3 molar. Además, producto del tipo de ionización que presenta el ácido láctico, podemos establecer que la concentración de la base conjugada va a ser igual a la concentración de protones calculados en el paso anterior. Adicionalmente, si consideramos la concentración en el equilibrio del ácido láctico, podemos introducir todas estas concentraciones para poder determinar la constante de acidez, la cual, para este caso, presenta un valor de 1,31 por 10 elevado a la menos 4. En el siguiente ejercicio, vamos a determinar el valor del pH asociado a una solución de ácido acético cuya concentración en equilibrio corresponde a 0,01 molar. Adicionalmente, se nos entrega el valor de pK sub A, el cual presenta un valor de 4,74. En primera instancia, vamos a transformar este valor de pK sub A un valor de constante de acidez. Como lo hemos discutido anteriormente, para ello vamos a aplicar el antilogaritmo de menos pK sub A para obtener el valor de dicha constante, la cual corresponde a 1,8 por 10 elevado a la menos 5. Debido a que el valor del pH corresponde al menos logaritmo de la concentración de protones, en primer lugar
debemos de determinar dicha concentración, la cual puede ser obtenida a partir de la expresión de la constante de acidez. Por lo cual, si consideramos que la concentración de protones va a ser igual a la concentración de la base conjugada, podemos simplificar la expresión de la constante de acidez para ser trabajada desde un punto de vista matemático. Conforme a lo anterior, la expresión de la constante de acidez va a ser igual al cociente de la concentración de protones al cuadrado dividido la concentración de ácido acético en el equilibrio. Si reordenamos algebraicamente esta expresión y posteriormente aplicamos la raíz, vamos a obtener la concentración de protones en el equilibrio, la cual va a corresponder a 4.2 por 10 elevado a la menos 4. Finalmente, si aplicamos el operador P sobre dicha concentración de protones, obtendremos un valor de pH igual a 3.38. Del mismo modo, estas operaciones pueden ser aplicadas en relación a las bases débiles. Por lo cual, vamos a calcular el pH de una solución de hidróxido de amonio, el cual corresponde a una clase de estas sustancias, cuya concentración en el equilibrio corresponde a 0.1 molar de la base, conociendo que su valor de pKb corresponde a 4.75. Como ya hemos realizado anteriormente, vamos a transformar este valor de pK a un valor de constante, por lo cual vamos a aplicar el antilogaritmo negativo de pK sub b para obtener la constante de basicidad que va a corresponder a 1.78 por 10 elevado a la menos 5. Debido al tipo de ionización que presenta esta base débil, podemos saber que las concentraciones del ion amonio y el ion hidroxilo van a ser equivalentes en el equilibrio, por lo cual, nuevamente, podemos simplificar la expresión de la constante de basicidad. En consecuencia, reordenando esta expresión y aplicando la correspondiente raíz, podemos obtener el valor de la concentración de ion hidroxilo en el equilibrio, el cual va a corresponder a 1.33 por 10 elevado a la menos 3. Dicho valor puede ser transformado a un valor de pOH aplicando el operador matemático P, por lo cual, si aplicamos el menos logaritmo a la concentración de ion hidroxilo, obtendremos un valor de pOH igual a 2.87. Posteriormente, si relacionamos dicho valor con el producto iónico del agua, es evidente poder determinar el valor de pH, el cual corresponderá a 11.13. Una operación mucho más práctica y real en relación al cálculo del pH corresponde a la determinación de este valor a partir de la concentración inicial de un ácido o una base débil. Para ejemplificar esto, vamos a determinar el valor del pH de una solución de ácido fluorhídrico cuya concentración inicial corresponde a 0,5 molar. Como usted puede inferir a partir de lo que observa en la correspondiente diapositiva, vamos a aplicar las mismas metodologías relacionadas con los cálculos de las concentraciones a lo visto en el equilibrio químico. Por lo cual, al inicio de esta reacción de disociación, vamos a tener una concentración inicial de ácido fluorhídrico igual a 0.5 molar y las concentraciones iniciales de protones y ion fluoruro van a ser 0. Antes de continuar con el análisis para la disociación del ácido fluorhídrico, debemos recordar que esta presenta una estequiometría 1 es a 1 es a 1 en relación a la concentración de ácido fluorhídrico, protones y ion fluoruro. Por lo que al llegar al equilibrio va a haber un cambio en las concentraciones de cada una de las especies, la cual puede ser representada por X. A modo de conclusión, debido a que las concentraciones de protones y ion fluoruro van a ser una ganancia, estos son representados con valores de
más X. Y en el caso del ácido fluorhídrico, como va a haber una pérdida producto de acercarnos a la condición de equilibrio, este cambio va a ser representado por un valor de menos X. En conclusión, en el equilibrio, la concentración de ácido fluorhídrico va a corresponder a 0.5 molar menos X y las concentraciones de protones y ion fluoruro van a corresponder a X para cada uno. Debido a que era entregado el valor de la constante de acidez, podemos reemplazar cada una de las expresiones involucradas en la tabla anterior dentro de la expresión de la constante de acidez. De esta manera, al reordenar algebraicamente esta expresión, vamos a obtener una ecuación del tipo cuadrática para la cual existen dos soluciones asociadas, que corresponden a x1 y x2. Debido a esto, en la parte inferior de la diapositiva se expresa la fórmula general para una ecuación cuadrática, o también llamada de segundo orden, y la obtención de los valores de sus soluciones, que corresponden a x1 y a x2. Por lo que para nuestra ecuación cuadrática, A va a presentar un valor de 1, B va a representar un valor de 7.1 por 10 elevado a la menos 4 y C va a presentar un valor de menos 3.6 por 10 elevado a la menos 4. De acuerdo a esto, las soluciones asociadas a nuestra ecuación cuadrática van a corresponder a 5.6 por 10 elevado a la menos 3 molar o menos 6.4 por 10 elevado a la menos 3 molar. Como es lógico de pensar, no es posible obtener un valor de una concentración negativa debido a que no tendría sentido físico, por lo cual la solución que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro ejercicio corresponde a x1, que tiene un valor de 5.6 por 10 elevado a la menos 3 molar. Ahora bien, si reemplazamos este valor de x dentro de cada una de las expresiones correspondientes a las concentraciones en el equilibrio, vamos a obtener que el valor de la concentración en el equilibrio del ácido fluorhídrico corresponde a 0.494 molar, y en el caso de las concentraciones en el equilibrio de los protones y el ion fluoruro, van a corresponder a 5.6 por 10 elevado a la menos 3 molar. Finalmente, si queremos obtener el valor del pH para esta solución, debemos aplicar el operador matemático P sobre la concentración de protones, obteniendo como resultado un valor de pH igual a 2.25. En relación con los electrolitos débiles, tales como los ácidos y bases débiles, es posible determinar el porcentaje de ionización, que en el caso de un ácido va a corresponder a la concentración del ácido ionizado en el equilibrio dividido la concentración inicial del ácido, multiplicado por 100 debido a que es un término porcentual. Por lo cual, de acuerdo a los datos determinados en el ejercicio, nosotros podríamos ser capaces de determinar el porcentaje de ionización para el ácido fluorhídrico. Recordando que la concentración de protones en el equilibrio corresponde a 5.6 por 10 elevado a la menos 3 y su concentración inicial, o sea, antes de llegar a la condición de equilibrio, correspondía a 0.5 molar, obtendríamos un porcentaje de ionización de 1.12 asociado al ácido fluorhídrico. Hasta el momento solo hemos considerado aquellas sustancias ácidas que son capaces de, en el momento de su disociación, liberar un único protón. Sin embargo, existen sustancias químicas denominadas ácidos polipróticos, los cuales se caracterizan por presentar la capacidad de ceder más de un protón, que es lo que vamos a analizar a continuación a partir del ejemplo correspondiente al ácido carbónico.
El ácido carbónico es capaz de liberar dos protones, por lo cual, asociado a cada uno de ellos, va a existir un proceso de disociación, por lo que nosotros podemos inferir que van a existir dos constantes de acidez asociados al ácido carbónico que van a corresponder al primer y al segundo proceso de ionización. En su primera disociación, el ácido carbónico libera ion bicarbonato y un protón. Posteriormente, este ion bicarbonato es capaz de liberar un nuevo protón y generar el dianión carbonato. A continuación, como es evidente de pensar, podemos asociar a cada uno de estos procesos de ionización su respectiva constante de acidez. En este sentido, las constantes sucesivas van a ir siempre disminuyendo producto de la estabilidad asociada a cada una de las especies formadas en los distintos procesos de ionización. Quizás uno de los temas más fascinantes relacionados al equilibrio iónico corresponden a las reacciones de neutralización que ocurren entre un ácido y una base. Para comprender el fenómeno químico asociado a una reacción de neutralización, vamos a analizar uno de los ejemplos más comunes que corresponde a la reacción de neutralización entre un ácido como el ácido clorhídrico y una base como el hidróxido de sodio, las cuales originan como producto de esta reacción de neutralización cloruro de sodio y agua. En este tipo de reacciones de neutralización es necesario establecer que el ion hidroxilo reacciona con el protón para originar al menos una molécula de agua. Adicionalmente, se forma una especie iónica que corresponde a una sal. En este caso, al cloruro de sodio, producto de la presencia de ion cloruro y ion sodio asociados a cada una de las sustancias involucradas. A partir de las reacciones de neutralización es que nace quizás una de las herramientas más importantes y versátiles dentro de la química, la cual corresponde al proceso de valoración o titulación ácido-base, los cuales corresponden a métodos indirectos que permiten determinar la cantidad total de un ácido o una base presente en una determinada solución. Desde el punto de vista experimental, esta técnica consiste en dejar caer gota a gota una solución ácida o básica de concentración conocida, utilizando una bureta, sobre una solución problema, hasta conseguir la neutralización, lo que se le conoce por el vitraje de un indicador adecuado. Para poder explicar en detalle el fundamento teórico en relación a las valoraciones o titulaciones ácido-base, volveremos a utilizar la reacción de neutralización entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Para ello, es importante considerar que esta reacción presenta una estequiometría 1:1 entre el ácido y la base. Por lo cual, para poder neutralizar X mol de hidróxido de sodio, vamos a necesitar X mol de ácido clorhídrico o viceversa, siendo las cantidades de sustancia para la neutralización iguales entre el ácido y la base. Considerando estos antecedentes, si se conocen los volúmenes de las soluciones y la concentración de la solución patrón, es posible determinar la concentración de la solución problema a partir de la ecuación que se destaca en la presente diapositiva, donde la concentración del ácido por el volumen del ácido va a ser igual a la concentración de la base por el volumen de la base. En este contexto, es posible construir gráficos en donde se representen las variaciones del pH en función del volumen agregado de la solución patrón. A continuación, vamos a generar un pequeño análisis en relación a una titulación de un ácido fuerte y una base fuerte, el cual corresponde, por ejemplo, a la neutralización del hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, el cual, en este caso, va a presentar un punto de equivalencia a pH 7,
Es importante destacar que usted puede observar las distintas variaciones del pH a medida que el volumen de hidróxido de sodio aumenta durante el proceso de titulación. En la siguiente diapositiva se muestra nuevamente el mismo gráfico, pero adicionalmente se insertan imágenes correspondientes a los distintos cambios de color asociados a puntos característicos de la curva, producto del uso de un indicador ácido-base que en este caso corresponde a la fenolftaleína. La fenolftaleína es uno de los indicadores ácido-bases más utilizados en los procesos de titulación. Este compuesto químico se caracteriza por ser una sustancia con propiedades ácido-base que presenta una intensa coloración violeta al encontrarse en un medio alcalino o básico y que es completamente incolora en un medio ácido. De esta manera, en un proceso de titulación, se agrega una pequeña cantidad de este indicador ácido-base a la solución problema, por lo cual, si estamos titulando un ácido de concentración desconocida, durante la primera parte de la curva de titulación, la solución no presentará coloración alguna. Pero, al llegar al punto de equivalencia, esta solución comenzará a tomar una coloración muy levemente violeta asociado a la cercanía con la zona básica de pH. En este contexto, si seguimos adicionando hidróxido de sodio, llegando a una zona alcalina, nuestra solución tomará una coloración intensa asociado a la coloración respectiva de la fenolftaleína en un medio básico. En el caso contrario, si deseáramos determinar la concentración de una solución de hidróxido de sodio utilizando como patrón una solución de ácido clorhídrico, nuestra curva de titulación comenzaría desde una zona básica, producto de la presencia exclusiva del hidróxido de sodio. Sin embargo, a medida que comenzamos a adicionar el volumen de ácido clorhídrico a nuestra solución problema, el pH iría disminuyendo producto de la reacción de neutralización hasta alcanzar el punto de equivalencia. En este sentido, una vez alcanzado el punto de equivalencia, si seguimos agregando ácido clorhídrico, nuestra solución llegará a un pH ácido producto del exceso de ácido clorhídrico en la solución. A continuación vamos a determinar la concentración de una solución de hidróxido de sodio a partir de datos reales de un proceso de titulación, en el cual, para neutralizar 25 ml de una solución de hidróxido de sodio con concentración desconocida, se utilizaron 23.5 ml de una solución de ácido clorhídrico 0.1105 normal. De acuerdo con todo lo discutido, habíamos establecido que el volumen del ácido por la concentración del ácido iba a ser igual al volumen de la base por la concentración de la base. Por lo cual, si reemplazamos los respectivos datos obtenidos, podemos establecer que la concentración de la base corresponde a 0.1039 normal. A continuación se nos solicita determinar el valor de pH cuando se agregan 10 ml de una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar a una alícuota de 25 ml de ácido clorhídrico 0,1 molar. Para afrontar este tipo de ejercicios, en primer lugar, es necesario determinar la cantidad de sustancia, o sea, los mol, asociados al ácido y la base. Por lo cual, vamos a determinar la cantidad de sustancia relacionada con el hidróxido de sodio, como la cantidad de sustancia relacionada con el ácido clorhídrico. Recordando que para determinar los mol asociados a una sustancia en solución acuosa, necesitamos conocer tanto su concentración como el volumen. De acuerdo a lo anterior, podemos establecer que estamos en presencia de un milimol de hidróxido de sodio y 2,5 milimoles de ácido clorhídrico. Considerando la estequiometría asociada a esta reacción de neutralización, es posible inferir la cantidad en exceso de alguna de las sustancias.
En este caso, si consideramos que estamos en presencia de 2,5 milimol de ácido clorhídrico y 1 milimol de hidróxido de sodio, va a existir una cantidad en exceso de ácido clorhídrico después de la reacción de neutralización, la cual va a corresponder a 1,5 milimol. Por lo cual, si deseamos determinar la concentración de protones en el medio, podemos determinar, debido a que estamos trabajando con un ácido que presenta una disociación total, 1,5 milimol de esta especie. A su vez, considerando que los volúmenes de las soluciones involucradas son aditivos, vamos a estar considerando un volumen total de 0,035 litros, lo cual nos entrega una concentración de protones igual a 0,043 molar. Una vez obtenida la concentración de protones en la solución, podemos aplicar el operador matemático P para obtener el valor asociado. De esta manera, obtenemos un pH asociado a esta solución con un valor de 1,37. pH que claramente se encontraría por debajo del punto de equivalencia durante un proceso de titulación. En el siguiente ejemplo se determina el valor de pH a partir de la mezcla de 25 ml de hidróxido de sodio, cuya concentración es 0,1 molar, con una alícuota de 25 ml de ácido clorhídrico, cuya concentración es 0,1 molar. Siguiendo la misma lógica del ejercicio anterior, vamos a determinar en primer lugar las cantidades de sustancias asociadas tanto al hidróxido de sodio como al ácido clorhídrico, siendo en este caso ambas cantidades de sustancias iguales, correspondiente a 2,5 milimol. Considerando a su vez la estequiometría de la reacción, es evidente inferir que no va a existir un exceso tanto de hidróxido de sodio como de ácido clorhídrico, por lo cual nos vamos a encontrar en el punto de neutralización, donde el pH correspondiente es igual a 7. El ejercicio subsiguiente queda para el análisis particular de cada uno de los estudiantes con el fin de corroborar los resultados asociados a las mezclas de ácidos y bases fuertes durante un proceso de titulación. En el siguiente ejercicio se nos solicita determinar el volumen de una solución de hidróxido de sodio cuya concentración es 0,61 normal, que son necesarios para neutralizar completamente 20 ml de una solución de ácido sulfúrico 0,49 normal. En este sentido, usted debe de recordar que la normalidad ya considera la cantidad de equivalentes asociados al proceso de disociación, por lo cual es posible aplicar de forma directa la fórmula volumen de ácido por concentración de ácido igual a volumen de base por concentración de base. En este contexto, una vez reemplazados los datos en la respectiva fórmula, es posible determinar el volumen de hidróxido de sodio para el proceso de neutralización, el cual, en este caso, corresponden a 16,1 ml. En este sentido, hemos discutido en absoluta profundidad los distintos conceptos asociados a los procesos de valoración que implican ácidos y bases fuertes. Considerando estos antecedentes, es necesario recordar la preparación de estas soluciones, por lo cual nos enfrentaremos al siguiente ejercicio, en el cual nos solicitan calcular la cantidad de hidróxido de sodio necesaria que se debe masar para preparar 500 ml de una solución cuya concentración final sea 0,1 molar, considerando que la masa molecular del hidróxido de sodio corresponde a 40 gramos mol. En primer lugar, vamos a determinar la cantidad de sustancia asociada a esta disolución. Para ello,
Vamos a utilizar la fórmula relacionada con la concentración debido a que sabemos la concentración final de nuestra solución y el volumen que vamos a preparar. De esta manera, podemos determinar que en esta solución vamos a presentar 0.05 mol de hidróxido de sodio. Este dato, posteriormente, si lo relacionamos con su respectiva masa molar, nos indica que la cantidad necesaria para preparar esta solución corresponde a 2 gramos de hidróxido de sodio. Desde el punto de vista experimental, usted debe de recordar que el hidróxido de sodio corresponde a un sólido muy higroscópico, lo cual se traduce en que absorbe cantidades significativas de agua y además se carbonata con facilidad. Por esta razón, si usted cree pesar 2 gramos de esta sustancia para preparar una solución, la cantidad real de hidróxido de sodio va a ser desconocida. Debido a lo anterior, es necesario que usted realice un proceso de valoración de esta solución para conocer su concentración exacta, mediante la utilización de una solución de ácido cuya concentración sea conocida. En relación con la preparación de disoluciones asociadas a ácidos fuertes, usted debe saber que desde el punto de vista comercial, estos son comercializados como soluciones acuosas en los cuales se nos indica su porcentaje peso-peso y su densidad. En el siguiente ejercicio se nos solicita determinar el volumen asociado a ácido clorhídrico concentrado, cuyo porcentaje peso-peso es del 37% y su densidad de 1.18 gramos partido por ml, que se deben medir para preparar 500 ml de una solución cuya concentración final sea 0.1 molar. Adicionalmente, se nos entrega la masa molecular del ácido clorhídrico, la cual corresponde a 36.5 gramos mol. En este contexto, nosotros en primer lugar debemos de determinar la concentración que presenta esta solución comercial de ácido clorhídrico concentrado, lo cual se puede determinar relacionando el porcentaje peso-peso, la densidad y la masa molecular. En este sentido, la concentración molar del ácido clorhídrico concentrado corresponde a 11.96 molar. De esta manera, si relacionamos este dato con las condiciones necesarias para la preparación de nuestra solución mediante la fórmula para realizar diluciones en la cual C1 por B1 es igual a C2 por B2, podemos determinar el volumen necesario de ácido clorhídrico concentrado para preparar nuestra solución, el cual va a corresponder a 4.18 ml. Desde el punto de vista experimental, al preparar esta solución, nosotros debemos de medir inicialmente con una pipeta los 4.18 ml desde la solución de ácido clorhídrico concentrado y transferirlos lentamente con las correspondientes medidas de seguridad a un matraz de aforo de 500 ml, llevando a su volumen final utilizando agua destilada. Al igual que en el caso anterior, para poder corroborar y determinar con absoluta certeza y exactitud la concentración de nuestra solución preparada de ácido clorhídrico, sería necesario valorarla a partir de la utilización de una solución básica en el cual se conozca con exactitud su concentración. Esto se explica debido a que el ácido clorhídrico es una sustancia fumante, lo que significa que desprende vapores de cloruro de hidrógeno en estado gaseoso y además se considera una sustancia higroscópica, por lo cual no se puede saber su concentración con exactitud a partir de la preparación que hemos explicado con anterioridad.
Producto de lo establecido en la preparación de ácidos y bases fuertes, es necesario determinar aquellas sustancias que son consideradas las apropiadas para la determinación de la concentración con absoluta exactitud. Para ello, se utilizan sustancias denominadas patrones primarias, que son aquellas sustancias lo suficientemente puras y estables como para poder hacer diluciones con ellas de concentraciones conocidas y exactas. Dentro de los requisitos que debe presentar un patrón primario, o también llamado estándar primario, son, en primer lugar, que presente una elevada pureza, que sea lo suficientemente estable al aire, que no presente moléculas de hidratación, de tal manera que su composición no varíe producto de los cambios de humedad relativa del aire, que sea fácilmente de adquirir y a coste moderado, que tenga una razonable solubilidad en el medio de valoración, que en nuestro caso va a corresponder a un medio acuoso, y que tenga un peso molecular razonablemente elevado, a fin de que sean mínimos los errores asociados al proceso de pesaje. Considerando estos antecedentes, uno de los patrones primarios más ampliamente utilizados corresponde al ftalato ácido de potasio, el cual es un patrón primario que sirve para estandarizar soluciones de hidróxido de sodio, cuya estructura corresponde a la de una sal derivada de un compuesto orgánico y que en medio básico genera un dianión. En el caso de los ácidos, el patrón primario más utilizado corresponde al carbonato de sodio, el cual en medio ácido libera cloruro al medio de reacción y adicionalmente libera dióxido de carbono. En este ámbito, y a pesar de las dificultades asociadas respecto a la determinación de la concentración de soluciones diluidas de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, estas soluciones son adecuadas para ser utilizadas como valorantes debido a que cumplen con una serie de requisitos, los cuales corresponden a que son lo suficientemente estables de forma de que solo se necesite determinar tan solo una vez su concentración, reaccionan rápidamente con el analito, o sea la especie que se desea valorar, reaccionan lo más íntegramente posible con el analito, con objeto de obtener puntos finales bien definidos, y finalmente reaccionan selectivamente. En relación con los aspectos experimentales asociados a los distintos tipos de indicadores que pueden ser utilizados en un proceso de valoración o neutralización, existen una serie de compuestos químicos en los cuales se encuentra claramente establecido su rango de viraje, es decir, la zona de pH en la cual van a generar su cambio de coloración. De esta manera, en función de la zona de pH en la cual deseamos conocer el punto de valoración, podemos utilizar un indicador respectivo de acuerdo a los valores entregados en la siguiente tabla de indicadores. Por lo cual, usted nunca debe de olvidar que el intervalo de viraje del indicador debe coincidir con el salto de pH en el cual se produce el punto de equivalencia, lo cual se explica debido a que los puntos de equivalencia en los procesos de titulación de ácidos y bases débiles no corresponden a un pH 7, procesos que van a ser detallados a continuación. Para ello, vamos a comenzar a analizar la curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte, en la cual el ácido débil corresponde al ácido acético, que al reaccionar con el ion hidroxilo libera ion acetato, que es su base conjugada, más agua. La diferencia en el proceso de titulación asociado a estos compuestos es que, por ejemplo, en el caso de un ácido débil como el ácido acético, su base conjugada, que en este caso corresponde al acetato, puede sufrir un proceso de hidrólisis, el cual corresponde a una reacción
producto del agua, en la cual, en este caso, el ion acetato, al reaccionar con el agua, genera ácido acético y libera adicionalmente ion hidroxilo, por lo cual su punto de equivalencia será mayor que 7 como una consecuencia del exceso de los iones hidroxilos formados en el proceso de neutralización. De manera similar, si analizamos la curva de titulación de una base débil, como el amoníaco, con un ácido fuerte, podemos determinar que producto de la neutralización del amoníaco se genera el ion amonio que corresponde a su vacío conjugado, el cual a su vez también puede sufrir un proceso de hidrólisis, generando en consecuencia la liberación de ion hidronio. De acuerdo a lo anterior, debido a que se genera un exceso de ion hidronio, el punto de equivalencia asociado a esta curva de titulación va a corresponder a un valor de pH que será menor a 7.